Pues es una historia de tantísimas, de muchísimas, de las que no se habla, que son las personas que crean empleo, y luego cuando hablamos de que no hay trabajo, de la pobreza, de la desigualdad y tal, resulta que es que donde tenemos el problema no es en las desigualdades que nos dicen los políticos, sino en el propio sistema que impide a la gente directamente, lo voy a decir muy claro, trabajar. Es un sistema que impide trabajar. Esto que quede clarísimo para que tomen nota todos estos partidos y partiditos que tenemos. Que impide trabajar y, por tanto, contratar a otros para que puedan trabajar. Contratar y dar trabajo. Es decir, esta es la historia de un hombre que quiere montar una bodega en un solar en mitad del campo, creo que de la Mancha manchega. Y según empieza, el hombre se encuentra con una cantidad de obstáculos increíbles, algunos de ellos verdaderamente alucinantes. Uno de ellos es que le piden incluso un certificado de impacto sobre la calidad del cielo nocturno. Porque como la bodega está en mitad del campo, ya saben ustedes que La Mancha, salvo excepciones, es una llanura inmensa, y él pues tiene al lado entre las viñas, donde si no, tiene un solar que está recalificado para convertirlo pues en edificable, es decir, para una empresa y demás, o para casas. Y entonces decide, voy a montar aquí una bodega para dar trabajo a mi pueblo, a la gente de mi pueblo. Y monta la bodega y le piden todo tipo de papeles, un certificado de prospección geológica para que no haya restos de alguna civilización antigua donde va a edificar. Le piden lo que te comentaba, esto es alucinante, ¿no? Si va a poner algún sistema de iluminación, porque lo curioso es que dice, bueno, yo voy a poner unas luces porque para que se pueda ver dónde está ubicada de noche, no haya, es decir, pues de iluminar los accesos, lo normal. Entonces le piden un informe de impacto sobre la calidad del cielo nocturno, porque claro, se supone que si enciendes una luz en mitad del campo se produce una transformación geológica, un impacto ecológico considerable, ¿no? Entonces, para que yo lo puedo entender eso, cuando tú vas a hacer pides un proyecto de una urbanización, entonces claro, puede haber un problema de muchos tipos. Pero a ver si aumenta la temperatura del planeta. No sé, no, que se extinga una especie de mariposas porque resulta que la luz impide su reproducción, no lo sabemos, ¿no? Esto es una cosa, pero él le piden eso, pero lo bueno es que dice, bueno, pues entonces no pongo luces. No, es que usted tiene la obligación de poner luces para que se vea dónde están los accesos, es decir, es una cuestión de seguridad. Bueno, y esos informes no son gratis, no es que te los bajas de internet. Se gasta, en un primer arranque, se gasta 10.000 euros en pagar certificaciones y prospecciones de todo tipo. 10.000 euros. Dedica 6 meses a mover esos papeles dentro de la administración, de las administraciones, porque él acaba yendo a 11 departamentos distintos de 4 administraciones diferentes. Bueno, es que esto no es el caso único. Yo conozco, por referencias de un abogado, el caso de un empresario mexicano que quiso venir a Cataluña a montar un negocio, una empresa importante. Y después de estar un año haciendo papeleos, al final le piden un último certificado que acaba conduciéndole a una ventanilla que todavía ni se ha creado. Y entonces aquí es cuando el hombre dice, se acabó, cojo y me voy a Portugal. Y así funciona en España, es decir, es increíble, es decir, ni la persona más experta en resolver jeroglíficos es capaz de desenmarañar lo que la administración puede llegar a pedir para montar cualquier negocio. Un simple taller mecánico de reparación de automóviles. Te gastas en trámites, certificaciones, el 43% del dinero total que tienes que poner para abrir tu negocio, incluyendo máquinas. El 43% de tu inversión va a ir destinada a la burocracia. A la burocracia. ¿Por qué? Fíjate cómo es. Incluso en algunos ayuntamientos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, para abrir simplemente una panadería que tienes que poner un horno de una cierta potencia, desde que haces tu pan, y necesitas una certificación eléctrica, de instalación eléctrica. Y ahí empiezan los problemas. Pero es que allí, la propia ayuntamiento, tú cuando vas, yo lo he hecho personalmente para averiguarlo, vas a pedir pues eso, los papeles que necesitan, las certificaciones que necesitan, dicen, es un poco complicado. Y ellos mismos te recomiendan empresas o despachos especializados en hacerte los trámites. No, simplemente es, digamos, por así decirlo, entre comillas, legalizar la mordida. Es una mordida legal porque ya tienes que pagar a un tercero para obtener tus papeles. Claro.
está legalizado porque es perfectamente legal, ellos te miran lo que tal, pero por cada certificación o cada problema que tengas, lógicamente tienes que pagar más. Y esto ocurre con... Bueno, hay una cosa que es maravillosa, y este lo conozco de primera mano. Una academia de yoga, Portacalle, a la que le piden que se gaste 14.000 euros en insonorizar el local. Un local de aforo de 14 personas, porque todos sabemos que hacer yoga hace un ruido extraordinario. Es decir, el saludo al sol, sabemos todos que el puede llegar a ser un ultrazumbido que despierte a todo el vecindario. Pero es que además a esta misma escuela de yoga, es que fíjate tú cómo es todo. Es que hay que tener mucho cuidado con el buenismo también, porque nos puede mandar a la ruina. Le dicen, bueno, pero es que no tiene usted habilitado un acceso para discapacitados. Necesita usted habilitar una rampa de entrada a la escuela de yoga. Dice, bueno, pero si viene alguien, nosotros le ayudamos. No, tiene usted que poner una rampa. Y bueno, pues ponemos una rampa, ¿no? Llamamos a los albañiles que nos hagan una pequeña rampa. Y dice, ya, pero es que la rampa no puede ser de cualquier manera. Tiene que tener unas medidas específicas y un ángulo de inclinación determinado. Dice, y sobre todo dice, pero es que mi puerta no tiene el ancho de la rampa. Dice, pues tendrá usted que ensanchar la puerta. Pero entonces tengo que pedir un permiso de obra en fachada, que no me van a dar. Dice, bueno, pues entonces usted tiene un problema, ¿me entiendes? Al final, la escuela de yoga no puede abrirse. ¿Sabes lo que ocurre? Que ocurre como en muchos países hispanoamericanos, incluso europeos, que al final todo se tiene que hacer de forma, digamos, irregular. Eso que llaman la economía sumergida no es economía sumergida. En muchísimos casos es economía de subsistencia. Exacto. Esto lo estudió Hernando de Soto en Perú, cuando se dio cuenta de que casi todo el mundo en Perú que tenía un oficio estaba irregular. Efectivamente. Porque no podían pagar los trámites que suponían el 32 veces el salario mínimo que hay ahí. Efectivamente. Bueno, te ríes y después cuando lo racionalizas y lo piensas te da escalofríos, ¿no? La Gran Recesión nos lo mostró. Es decir, ¿os acordáis cuando, se lo digo al público que nos escucha y que nos ve, cuando el paro se disparó, porque las empresas echaban a montones y montones de trabajadores con la crisis? ¿Qué se les ocurrió a los políticos? Es decir, como tenían que reducir las cifras del paro como fuera, para que, bueno, pues conservar sus sillones, hicieron esto de conviértete en emprendedor o autónomo. Esas ayudas para que tú montaras tu propia empresa, por ejemplo, una ayuda que era muy típica, la de poder cobrar el subsidio de desempleo en una sola vez para abrir un negocio. Con lo cual, te jugabas todo el subsidio a una carta de abrir, por ejemplo, una zapatería, ¿no? Y como no todo el mundo vale, ni mucho menos para ser emprendedor, son muy pocos los que pueden ser emprendedores. En realidad son pocos porque tiene que tener unas características. La primera es una muy poca aversión al riesgo, y la mayoría de las personas tenemos aversión al riesgo. El emprendedor tiene otra forma de verlo. Él es capaz de asumir riesgos, pero no todo el mundo es capaz de eso. Luego tienes que saber exactamente qué es lo que quieres hacer, tienes que tener un plan de negocio, tienes que haber estudiado un poco, más o menos, por así decir, tu mercado, a quién puedes vender, ver unas expectativas de venta, pero no. Metieron a todo el mundo, animaron a todo el mundo para rebajar las cifras del paro de forma gradual, animar a todo el mundo a que se convirtiera en emprendedor. Gente que no servía para ser emprendedor. ¿Qué ocurre? Que tragedias humanas, dramas humanos, a miles y a decenas de miles de personas que cobraba el paro de golpe, montaba un negocio, el negocio a los 6 meses estaba hundido y no tenía más que deudas con escándalos añadidos. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Junta de Andalucía, se concedieron un montón de ayudas para emprendedores que eran tan complicadas y enrevesadas que cuando muchos de ellos ya fracasaron en su emprendimiento y tuvieron que volver al paro o buscar un trabajo de lo que fuera, al cabo de unos años la propia Junta de Andalucía les vino a reclamar las ayudas que les había concedido, más intereses. Porque, como los trámites eran tan complejos y enrevesados, podían juzgarse ambivalentemente, es decir, ¿los ha cumplido? No los ha cumplido. ¿Nos viene mal que los haya cumplido porque queremos recuperar nuestra pasta? Pues vamos a reclamarles el dinero. Exacto. Y hay gente que se encontraba arruinada, completamente arruinada, porque no valía para emprendedor, en la calle, en el paro, y encima embargados por la Junta de Andalucía. Es que esto es tremendo. Es decir, la desigualdad empieza ahí.
Hablamos, nos dicen los politólogos progresistas y a veces no tan progresistas, que los grandes retos son los retos tecnológicos, la inteligencia artificial, la globalización y la formación. Muy bien, eso está muy bien. Pero el problema es que en la economía convencional, la de hacer nuestro trabajo convencional, un fontanero, un carpintero, el que tiene una empresa de reformas de albañilería, el que hace cualquier cosa, tiene enormes problemas para trabajar. Es decir, ¿cómo vamos a hablar de inteligencia artificial? Es decir, ¿va usted a mandar a un emprendedor artificial que usted ha creado artificialmente, que ha fracasado, que se ha estrellado, que está arruinado y en el paro? ¿Qué le va a decir usted además? Que se tiene que formar más, es decir, que se meta en la universidad o que haga un curso o se haga un curso de 3 años de técnico profesional. Pero es que esto no es, esto es un disparate. En Estados Unidos, 3 grandes empresas, las 3 más grandes, salieron de un garage. En un garage. Se hicieron en un garage. Si eso hubiera sido en España, a los 2 días, el Estado, la administración, les hubiera metido una licencia, les hubiera metido un papel. Un paquete de cuidado. Un paquete que te cagas. ¿Pero qué es eso de montar una empresa en un garage? Pero es que sí. Yo me acuerdo que John Stossel, un periodista americano que le gustaba denunciar todo este tipo de cosas, se puso a vender limonadas en Estados Unidos, donde también tiene su aquel, porque lo de montar empresas en garajes es muy romántico, pero también son una maquinaria burocrática descomunal y aterradora. Stossel se ponía a vender limonada en la calle, y tardaban 5 minutos en llevárselo preso. Bueno, y aquí pasaría exactamente igual. Aquí ya ha pasado. ¿No te acuerdas el caso de este vecino, creo que era en Alicante, en las playas de Alicante, que hacía no sé qué tipo de dulce típico y bajaba con una bandeja para dárselo a los que estaban ahí, a los bañistas y a los que estaban en la playa en ese momento? Y era como una cosa que él hacía como una tradición y llegó el organismo de sanidad correspondiente y casi lo manda a la cárcel porque ni siquiera lo estaba vendiendo, es que lo regalaba, era como... Pero claro, llegó, alguien le debió denunciar y entonces a este hombre pues le dijeron, usted no tiene licencia sanitaria para vender. Es que no estoy vendiendo, da igual. No venda usted o lo que sea. El caso es que usted no puede hacer lo que le dé la gana. Exactamente. Esa es la cuestión. Es decir, aquí no mandamos. Aquí no manda. Aquí mandamos. Ese es el mensaje. Y es decir, esta es una asignatura pendiente en España gravísima. Es una asignatura pendiente de una gravedad extraordinaria. Es decir, lo que crea pobreza no es la desigualdad esta que nos meten, es decir, que unos son muy ricos y otros son muy pobres. De hecho, posiblemente hay algunos que son muy ricos porque los propios políticos, burócratas y las propias regulaciones les favorecen. En cambio, aquel que no lo es, pues tiene problemas enormes para montar un negocio. Porque está claro que si tú eres Google, por ejemplo, mañana el organismo internacional correspondiente empieza a aplicar una serie de directivas de género que te obligan a cumplir 27.000 nuevas reglas, evidentemente, ¿quién lo tiene más fácil para aplicarlas? ¿Quién tiene más recursos para aplicarlas? ¿Google? ¿O el tío que tiene una empresita aquí en Madrid o en Cádiz o en donde sea de 7 empleados? De hecho, fíjate... Hay que tener claro una cosa, es decir, ¿cuál es el mayor emporio universal que hay en este mundo globalizado? ¿Cuál es? No es Google, no es Amazon, no es la General Motors, no es nadie que sea privado realmente. El mayor emporio, ríase usted de los grandes emporios, los mayores emporios son los estados, porque todos los estados, la mayoría de los estados del occidente, occidentales, manejan como mínimo a partir del 40% del Producto Interior Bruto, lo manejan ellos, lo gastan y lo dirigen y redistribuyen ellos. Esos son billones y billones y billones y billones de euros en manos de tecnócratas, de políticos. No hay ninguna empresa que pueda hacer sombra a eso en el mundo. En España haría falta 10.000 Amancio Ortegas para empezar a competir con esta barbaridad de recursos que detrae la administración. Es decir, no hay que tener miedo de las empresas, hay que vigilarlas para que cumplan la ley como es lógico y como debe ser. Pero no hay que temer a las empresas. A quien hay que temer es al Estado. Pero no porque haya que desmontar el Estado. Ojo, no nos hagamos líos. Es decir, el Estado tiene unas funciones, pero no cumple esas funciones, se dedica a otras cosas. Y estamos diciendo que hay que tener mucho miedo de Facebook, porque nos espía y lo sabe todo de Google, madre mía lo que sabe de nosotros. Oiga, quien sabe todo de usted
y el único que puede meter la mano en su cuenta bancaria cuando lo considere pertinente, el único en el mundo mundial, aparte de un estafador o un hacker, es el Estado, y lo hace por decreto. Bueno, y un ejemplo es... Vayamos a lo urgente. Yo hablo de esto. Es decir, la función del Estado es la función de subsidiariedad. Es subsidiario. El Estado tiene una función, es decir, es lo que llamamos ayudar a los que los necesitan. A los que lo necesitan. ¿Y sabes cuál es la mejor manera de ayudar? Que no estorbe. Claro, pero usted tiene que ayudar a los que necesitan. Lo que no tiene usted que hacer es convertirse en un problema para los que necesitan hacer cosas. Usted tiene que dejar, el Estado tiene que ser facilitador. Es eso cuando dicen los políticos de cualquier partido que hemos creado tantos empleos, lo dicen todos. Usted no crea un empleo. Bueno, sí, desde el punto de vista, de, como hacen en Cuba, de crear puestos en la administración, porque en la estafeta de correos de Cuba hay 8 tíos para poner un matasellos, claro. Pues bueno, usted ha creado empleo. Pero vamos a decir, usted no crea trabajo, no crea riqueza. Eso no lo hace usted. Usted, en todo caso, puede mortificar y poner problemas al que lo va a hacer. Quien crea el empleo es el que se arriesga, el que arriesga lo suyo. Yo conozco un montón de personas que son muy normales y no son nada liberalotes. Y son empresarios y arriesgan, e incluso durante la crisis tuvieron que rehipotecar su casa para sacar adelante su empresa. Se lo jugaron todo, para mantener a sus empleados y su empresa. Entonces, es decir, no es liberalismo, no confundamos, no caigamos en el hombre de paja. No hablemos de liberalismo ni de neoliberalismo. Quitemos las etiquetas y hablemos de los problemas tal cual son. En España, emprender es tarea imposible. Estamos en el puesto de 100, creo que en el 96, no sé, un disparate, no lo voy a decir, igual me equivoco, pero vamos, estamos en la cola de la OCDE. Para abrir un negocio, ojo, que abrir un negocio, dentro de lo que cabe, está chupado. Es luego.